En el día de hoy nos corresponde entonces examinar estos 16 versículos. Y vamos a empezar voy a hacer una introducción general a este capítulo. Que es muy oportuno y necesario, porque aquí el capítulo 11 trata con dos temas que son muy cercanos a nosotros, y lo más probable es que todos nosotros estemos de cierta forma afectados o relacionados con este texto. No es algo que esté muy lejos de nosotros, de nuestra realidad, como es el caso de la enfermedad y la muerte. Y la demora que Dios a veces tiene en responder nuestros pedidos, nuestras súplicas. Es por eso que al ponerle un título a este mensaje le puse las aparentes demoras de Dios. Las aparentes demoras de Dios son designios de amor y de misericordia, nunca de ira. Algunos aspectos generales sobre este capítulo, o sobre la resurrección de Lázaro. Este es el séptimo milagro que tenemos en este evangelio. El primer milagro que encontramos en este evangelio, donde Juan coloca los pilares para argumentar sobre la divinidad de nuestro Señor. El primer milagro fue cuando Jesús convirtió agua en vino. El segundo milagro, relatado por Juan, cuando él sana al hijo de un noble a distancia. El tercer milagro, cuando Jesús sana al paralítico de Betesda. En el cuarto milagro Jesús alimenta a 5.000 personas. En el quinto milagro, registrado por Juan, Jesús anda sobre el mar. En el sexto milagro, Jesús sanó al ciego de nacimiento. Y en el séptimo, Jesús resucita a Lázaro, que es el mayor de todos los milagros que Jesús hizo durante su ministerio. Solamente pierde este milagro para la propia resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos llama la atención también que cuando Jesús alimentó a los 5.000, Jesús se revela como el pan. Yo soy el pan de vida. Cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, Él se revela como yo soy la luz del mundo, porque el hombre estaba en oscuridad. Y en este milagro de la resurrección, Jesús se revela como yo soy la resurrección y la vida. La resurrección entonces de Lázaro es el más grande de los milagros realizados por nuestro Señor. Solo es superado por la propia resurrección del Señor. Se dice, algunos comentaristas dicen que este milagro de Lázaro es la bisagra de oro que divide el libro, el Evangelio según Juan. Y se le llama la bisagra de oro porque exactamente está justo al medio del libro. Es como si fuese realmente una bisagra de oro. Del capítulo 1 al 12, Jesús se revela al mundo, aproximadamente durante 3 años. Y del capítulo 12 al 21, Jesús se revela solamente a sus discípulos, que eso es lo que nosotros iremos a considerar más adelante. J.C. Ryle, cuando comenta este texto, dice de una manera muy apropiada, dice Ryle, en materia de solemnidad, grandiosidad o grandeza y simplicidad, jamás fue escrito
refiriéndose a este texto, jamás fue escrito algo semejante a este pasaje, dando a entender cómo es extraordinariamente bello el relato que nosotros tenemos aquí de Juan. Este milagro es descrito solamente por este evangelista, solo por Juan, y llama la atención que es la más larga de todas las descripciones de los milagros. Más de un capítulo entero, porque se habla, Juan narra el antes, antes de la muerte de Lázaro, su resurrección, y hay un relato de una post-resurrección ya en el capítulo 12. De tal manera que este milagro está lleno, está plagado de muchos detalles y muchas lecciones que nosotros podemos aprender. También es importante considerar que este milagro también es potente, es poderoso, porque si lo usáramos de una forma simbólica, este milagro retrata de una manera perfecta la conversión de todos nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, no había manera que pudiéramos volver a la vida, y por un acto sobrenatural y poderoso e irresistible de Cristo, hemos sido resucitados para la gloria de Dios Padre. Este milagro, dicen los estudiosos, ocurrió aproximadamente 2 meses antes de la muerte de nuestro Señor. ¿Por qué será que Jesús hizo este milagro poco tiempo antes de entregar su vida? Primero, porque este milagro también mantiene viva en la mente de Jesús que lo que él iba a hacer con Lázaro, el Padre también lo haría con él, unos días más. Y segundo, este milagro que Jesús hizo, en este milagro el propio Jesús sería fuertemente fortalecido, porque lo que iba a ocurrir con Lázaro, el propio Dios lo haría con él. Charles Erdman dice que este milagro sirvió para despertar y fortalecer también la fe de los suyos, de los discípulos, mientras que en sus opositores avivó el odio hacia Jesús y que decidieron definitivamente darle muerte. Incluso más adelante los judíos se reunieron después que ocurrió la resurrección y dijeron: este hombre hace muchas señales, si no lo frenamos, todos se van con él. También entonces, como dice Erdman, este milagro sirvió para fortalecer al maestro, pero también para confirmar la fe de los discípulos que andaban como nosotros. Y también de rebote, para aumentar el odio que los judíos tenían contra el Señor. Vamos al primer punto entonces que tenemos en este texto. Dice el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania. Incluso hoy esta villa tiene el nombre de Lázaro. Los días de hoy se conoce por ese nombre. Estaba enfermo uno de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, que no debe ser confundida. Aquí no debemos hacer 3 confusiones.
no debemos confundir esta Betania con la otra Betania. Habían dos Betanias. También debemos confundir a Lázaro. Este es hermano de Marta y de María. No es Lázaro de la parábola de Lucas 16. Y tampoco debemos confundir a esta María que ungió los pies del Señor con aquella mujer pecadora que también derramó un perfume delante del Señor. Por eso es que hay ciertas explicaciones cortas, ¿ya? De Betania, de la aldea de María, no de la otra. Lo primero que vemos entonces aquí en este texto es que los verdaderos discípulos, y si usted es un verdadero discípulo, usted ya debe encuadrarse dentro de esta verdad. Los verdaderos discípulos del Señor también se enferman y mueren. Lázaro nos dice el texto que Lázaro, podríamos decir que Lázaro era piadoso. El texto nos informa que él era amado por Cristo. Este hombre lo tenía todo. ¿Ah? Era amado por Cristo. No hay nada mejor que ser objeto del amor de Cristo Jesús. Pero a pesar de ser incluso de ser amigo de Cristo, él igual se enfermó. Igual se enfermó. Y esta enfermedad finalmente le causó la muerte, tenemos que decir de esa forma, la muerte momentánea, porque estuvo solamente algunas horas o días bajo el poder de la muerte. La enfermedad, tanto en Lázaro como en los cristianos, en nosotros, debemos tenerlo claro por las enseñanzas que hoy circulan. Las enfermedades de los cristianos no es provocada por los demonios. Una vez me invitaron a predicar aquí en Coronel, una cierta antecedencia, y justo cuando llegó el día yo me enfermé. Me enfermé con las amígdalas y ni siquiera podía tragar, no podía hablar nada. Y avisé que no podía ir a predicar. Y después de algunas semanas me encontré con el pastor justo en el centro de Coronel, el pastor que me había invitado, y él me preguntó, me dijo, qué pena que no pudiste ir a predicar. Me dijo, ¿tú sabes lo que pasó, no? Y le dije, sí, sé lo que pasó. Me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, me enfermé. ¿Ya? ¿Y qué más? Dije, eso, me enfermé. Me dijo, no, Miguel, esos fueron demonios que se apoderaron de tu garganta para impedir que tú nos fueras a predicar. Esta es la enseñanza de muchas personas hoy. Y por eso es que viven viendo demonios en todo tipo de enfermedad, incluso en un estornudo. Las enfermedades en los cristianos e incluso en los incrédulos generalmente no son provocadas por la acción de demonios. La palabra es clara, es decir, que nosotros estamos en las manos de Dios y el maligno no nos toca. Esta enfermedad también no es una prueba de que nosotros estemos bajo la ira de Dios. No podemos decir que Lázaro se enfermó porque estaba bajo la ira de Dios, bajo el enojo, la furia de Dios. Y cuando nosotros nos enfermamos, porque Dios así lo permite, es para recordarnos que nosotros no somos de este mundo, que en algún momento nosotros tendremos que emigrar de aquí. Riley nuevamente comenta este texto y dice así: si la enfermedad también está en las manos de Dios, seamos pacientes, porque nos tornamos impacientes cuando nos enfermamos, porque no solamente hay que someterse a un tratamiento, y a veces el tratamiento significa cambiar las costumbres, cambiar los hábitos de alimentación, sacar la sal, sacar el azúcar, sacar los dulces.
cambiar los hábitos, y a nosotros nos cuesta muchísimo eso, pero nos cuesta muchísimo. Entonces Riley por eso dice, cuando nosotros tengamos que pasar por enfermedades, seamos pacientes y estemos satisfechos, porque estemos satisfechos cuando estemos enfermos, porque nuestro Señor, el Señor Jesús, a nosotros nos ama en la salud y en la enfermedad. El Señor no cambia. También debemos recordar, hermanos, solamente en forma de paréntesis, que también debemos decir que a veces las enfermedades y las crisis económicas son instrumentos de Dios para conducirnos al arrepentimiento. Porque son dos pellizcones que nosotros no podemos quedar inmunes. No podemos quedar inmunes frente a aquello. Nos vemos afectados o por enfermedades o por crisis económicas. Está en las manos del Señor. Segundo punto. Vemos un excelente, en versículos 2 y 3, un excelente ejemplo de fe de Marta y de María. Lázaro ya no está más. Está Marta y María, pero ellas nos dan un excelente ejemplo de fe, de piedad. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Cuánto dinero habrá gastado ella en haber hecho eso? Pero todo era poco en relación, si se lleva en cuenta la dignidad de la persona a quien se le derramó el perfume. Ellas enviaron a alguien y le enviaron a decir a Jesús, miren lo que ellas dijeron, le mandaron a decir, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Te esperamos en la tarde. Sencillamente ellas dieron aviso de que Lázaro estaba enfermo. Cuando el mensajero salió, Lázaro estaba mal, estaba grave. Pero porque ¿cómo estaba Jesús cuando le llega este aviso? ¿Dónde estaba Jesús? Si usted se da cuenta, en el capítulo 10, versículo 40, un poquito más arriba, dice que fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había bautizado Juan, y se quedó allí. Eso era Betania, la otra Betania, al otro lado del Jordán. Por lo mismo, esto nos lleva a pensar de que Jesús estaba relativamente lejos, y el mensajero se demoró un día para salir de la aldea y llegar hasta donde estaba Jesús. Se demoró aproximadamente una hora. Digo, un día. Y cuando Jesús fue de vuelta, se tomó otro día. Y él fue después, y como demoró 2 días, un día para el que vino a avisar, otro día para ir, y los más 2 dio 4. Cuando llegó allá, Lázaro ya llevaba 4 días, estaba más que muerto, ya estaba sepultado. Y Marta dice que ya estaba pasadito. El proceso de putrefacción ya había empezado a desarrollarse en él. Sin embargo, ellas solamente dieron aviso, no pidieron nada. No pidieron que él fuera inmediatamente. Tampoco pidieron que Jesús lo sanara a distancia. O les hubiese dicho, Señor, no necesitas venir, di la palabra, como había ocurrido en el segundo milagro. No, ellas sencillamente dieron el aviso y confiaron que Él haría lo mejor.
porque ellas sabían que Jesús los amaba. Amaba a esa familia. Entonces, si Él viene luego, sana la enfermedad, o si Él viene después, no sé, lo que Él haga, todo lo que Él haga está bien. Confiamos en Él. Entonces, en esta manifestación y en este comunicado que hacen las hermanas, nosotros vemos en ellas un tipo de fe sólida que rechaza entrar en pánico. No ocurre que cuando nosotros tenemos a alguien que está enfermo, nos desesperamos y empezamos a llamar a Pedro, Juan y Diego y a buscar. No que eso esté malo en sí, porque si alguien está enfermo, debe buscar ayuda médica. Eso nosotros no lo negamos y no es una demostración de incredulidad. Pero primero debemos ir al Maestro, aquel que todo lo puede. Entonces ellas mostraron un acto de fe sólida. El doctor Martin Lloyd Jones dice que la fe en el cristiano, cuando ella es sólida, cuando ella es fuerte, cuando la fe está bien robusta, cuando viene algo que la impacta o la sacude, esa fe rechaza entrar en pánico. No entra en pánico, porque descansa y confía en la soberanía de Dios y en la bondad de Dios. Dios es bueno. Y si Él puede sanarme, pero puede que Él no lo haga. Sea lo que Él haga con mi cuerpo, con esta enfermedad que yo tengo, estará bien para mí. Dios sabe lo que hace y voy a descansar. Y fue esto lo que estas hermanas hicieron. Como ellas no sabían, así también como nosotros, cuál sería la voluntad de Cristo, apenas se lo hicieron saber. Una demostración notable de una fe verdadera. Sencillamente le hicieron saber. ¿Y qué es esto lo que nosotros debemos hacer en nuestra práctica de oración? Cuando enfrentemos adversidades, hacerle saber al Señor, porque es un mecanismo por el cual descansamos. Nos sacamos la carga, nos sacamos la mochila y la dejamos a los pies del Señor y descansamos en su soberana voluntad. Pero aquí tenemos un problema. El problema es que nosotros no hemos aprendido a descansar en el Señor. Este no saber descansar en el Señor es una demostración de incredulidad. Es una manifestación de incredulidad. Estas mujeres sencillamente descansan completamente en el Señor y en su soberana voluntad. Riley nuevamente comenta este texto y dice: el más elevado nivel de fe ocurre cuando el creyente es capaz de esperar. El creyente es capaz de esperar, es capaz de permanecer tranquilo y no quejarse. Eso es fe. Eso es creer en Cristo. Esto es descansar en el Señor. Y lo estoy diciendo por mí y lo digo por usted. Porque puede ser que usted incluso hoy haya llegado enfermo. O usted esté enfrentando con los pasos de la muerte. La fe sólida descansa en el Señor, espera en Él, permanece, la persona, el creyente permanece tranquilo y no se queja.
¿Qué es lo que Marta y María hicieron? Y recuerde usted que Marta era turnia en su alma. ¿Se acuerda? Cuando Jesús los fue a visitar y María estaba sentada a sus pies y Marta. ¿A qué nos parecemos más nosotros? Y Jesús dijo: Marta, Marta, atareada, ansiosa, cansada, estás con tantas cosas. Pero a pesar de que ella era turnia en su alma, ansiosa, igual creció. Y aquí demuestra una fe más sólida en el Señor. Descansar. Hay una canción en portugués que su letra dice así: nuestro trabajo es descansar en el Señor. Tu trabajo es descansar en el Señor. Están pasando muchos problemas, muchas adversidades. El mundo en guerra, el comunismo avanzando, el feminismo avanzando. Pero el creyente se mantiene firme y sólido porque él sabe quién está gobernando el mundo: nuestro Señor. En tercer lugar, vemos aquí, luego enseguida, las aparentes demoras de Dios. Y eso nos mata, porque somos impacientes. Nosotros queremos que la fe sea como prepararse una taza de café. Agua caliente, café, azúcar, listo. En 30 segundos lo tenemos todo. Somos muy impacientes. Por eso que la gente se enferma con los tacos. Porque nos ponen a prueba. O nos manden para una fila. Somos muy impacientes. Nacemos impacientes. Porque cuando el niño de pecho tiene hambre, no sonríe. Él patalea. Él llora, él grita. Es impaciente. Somos impacientes. Y esto también se ve en la vida cristiana. ¿Hace cuánto tiempo que estoy pidiendo por la conversión de una persona, de un ser amado, de un hijo, de un marido? Y parece que cada día están peores. Y lo veo tan improbable. Pero usted ya no le comunicó al maestro. Ya no le hizo saber. Él lo sabe. Y él no lo olvida. Lo sabe todo. Pero hay unas aparentes demoras en Dios. Eso tenemos versículos 4 y 7. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, pero murió. Lo que el maestro quiso decir es que la muerte, en este caso puntual, no va a reinar. Va a durar un tiempo. Después lo voy a sacar de allá. Jesús dijo que esto es para la gloria de Dios, esta enfermedad. ¿Recuerda usted cuando le preguntaron por el ciego quién pecó? ¿Pecó él? ¿Pecó su papá? ¿Quién pecó? Y Jesús dijo: ni A ni B. No pecó ni él ni pecaron sus padres. No es que esté negando el pecado original. Dijo: esto ha ocurrido para la gloria de Dios. Aquí hay un plan divino. Y con Lázaro, su enfermedad, también hay un plan. Y esto ha ocurrido, dijo Jesús, para la gloria de Dios. Después de recibida la información, dice el texto, cuando Jesús oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y Lázaro ya había fallecido. Y él va y se queda 2 días más. ¿El maestro pudo haberlo sanado a distancia? Pudo haberlo hecho, lo había hecho con el siervo del noble. Con Jairo,
Cuando Jairo dice, mi hija está gravemente enferma, ¿qué hizo Jesús? Dice, inmediatamente fue con él. Inmediatamente fue con él. Pero aquí no. No hizo ni uno ni lo otro. No lo sanó a distancia y tampoco acompañó al mensajero. Se quedó 2 días más, esperando que muriera y se pudriera, para después traerlo a la existencia nuevamente. ¿Por qué se demoró 4 días? Alguien comenta y dice lo siguiente. Había una creencia en aquellos días entre los rabinos que un muerto podría resucitar hasta el 3er día si un agente divino, un profeta, orase por él. La persona podía resucitar hasta el 3er día. Pero a partir del 4.º día, decía la creencia, solo Dios. Y personalmente. Va a ir Él en persona para sacarlo. Para mostrar a ellos y a nosotros que Él es más que un profeta. Él es el propio Dios entre los hombres. Si Jesús hubiese sanado a Lázaro, impidiendo que muriera, habría manifestado poder, pero no habría sido tan impactante. Una sanidad más. Para Jesús era tan fácil resucitar que Él llegue y dice así, lo voy a despertar. Porque para Él era como para nosotros es el sueño. Cuando uno entra, oye, mira la hora que es, la persona despierta inmediatamente. Por eso es que Él utiliza ese lenguaje, porque así de fácil era para Él traer a alguien de la muerte a la vida. Jesús hubiese podido impedir que Él muriera, pero no había causado tanto impacto, tanto revuelo y tanta gloria como haberlo resucitado al 4.º día. Digo esto porque Jesús ya había resucitado a 2 personas antes en su ministerio. A la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín. No que el fallecido se llamaba Naín, la ciudad. ¿Ya? Porque alguien dijo, Naín, pobre mujer, Naín había muerto y ahora su hijo. No, pues si Naín era el nombre de la ciudad, no el nombre del hombre. Pero en estos 2 casos, Jesús resucitó, igual causó un impacto, pero ahora pasaron 4 días. Y el proceso de putrefacción ya estaba a todo vapor. Los líquidos en el cuerpo ya estaban por todas partes, haciendo su trabajo. Y Jesús va a frenar eso y va a traer a Lázaro de vuelta. Por eso Él se demoró, porque Él sabía lo que iba a hacer. A nuestros ojos, el proceder de Dios, a veces, hermanos, es como una alfombra dada vuelta, una alfombra al revés. Que usted ve una linda alfombra con dibujos, y usted la da vuelta, usted ve, ¿qué va a ver ahí? Puros hilos. No entiendo nada. Pero si usted da vuelta, usted ve una obra de arte. A veces nosotros vemos así el proceder de Dios. Si yo fuese Dios, yo un martillazo en el diablo al tiro. Arrancaba todo lo que es cáncer. Paraba con todo lo que es guerra. Pero Él sabe lo que Él hace. Porque Él es perfecto. Y no es hombre como nosotros. A veces para nosotros nuestra vida puede ser una alfombra al revés, llena de hilos y sin sentido. Pero Dios un día dará vuelta la alfombra
y nos mostrará su obra de arte, incluso hecha, pintada con tragedias que ocurrieron en nuestra vida. Y digo más, algunas personas dicen, yo me voy de este mundo. Pero yo muchas cosas que Dios hizo conmigo, yo no las apruebo. Yo pienso que Dios se equivocó, pienso que, no sé, se quedó dormido. Él parece que se tomó unas vacaciones con mi vida. Me voy con las maletas llenas de preguntas. Preguntas como, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto, Señor? ¿Por qué permitiste esto, Señor? ¿Dónde estabas tú cuando pasó esto? Jesús así de paso, más adelante dice, en aquel día nada me preguntaréis. No me van a preguntar nada. ¿Por qué? Porque Él va a mostrar la obra de arte que Él está haciendo. Entonces las aparentes demoras de Dios son nada más y nada menos que muestras de amor y de misericordia. Y no estamos diciendo con esto que si Dios, porque yo le pedí un marido al Señor y caramba que está demorando. Pero ya sé, es porque Él me va a mandar el marido. Con mucho carácter y mucha personalidad. No necesariamente. Y eso hay que aprenderlo. Dios es soberano. Dios es libre. Y nosotros lo que tenemos que hacer es descansar en el Señor. Me acuerdo como si fuese hoy, cuando yo era seminarista, tenía una compañera que la mujer estaba enferma de amor, pero no había quien amar. Y vivía en una depresión, en una profunda depresión, porque quería un marido. Hasta hoy está soltera. Dios es soberano. Él sabe lo que hace. Pero las demoras de Dios deben enseñarnos a confiar, a descansar en Él. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y no como otras personas que dijeron, bueno, voy a esperar en el Señor. En esta materia de un hombre o una mujer, voy a esperar en el Señor hasta el jueves. Si no, no me voy a quedar solo. Y yo he dicho aquí varias veces, conozco 3 casos de personas que no esperaron en Dios. Y llegó alguien que los manda el propio diablo, que no es creyente. No es creyente. Cuando, pastor, mira, no quiero saber si es rico o es pobre. Si tiene cultura o no tiene cultura. Quiero saber si es creyente o no. Él no es contra. Incluso me dice que venga. A veces me viene a dejar. No te estoy preguntando eso. Yo estoy preguntando si es cristiano o no. Es que, mire la edad que tengo. Y el tren ya se me va. Y por lo menos yo conozco 3 casos que se embarcaron. Contra la voluntad de Dios. Y lo peor, que después me dijeron, ¿sabe qué? Estoy feliz y no quiero cambiar. ¿Cómo es posible que alguien pueda ser feliz dándole la espalda a Dios, no esperando por su voluntad? Si Dios se demora y hace lo que Él quiere, hay que esperar, hay que confiar, hay que descansar. Y no se puede uno mover 1 centímetro fuera de la voluntad de Dios. Aparentes demoras de Dios son designios del amor de Dios
y de la misericordia sobre nosotros. Y también, de paso, es para perfeccionar nuestro carácter. Porque nuestro carácter, ¿para qué le cuento? ¿Para qué le cuento cómo es el carácter? Si le dice que es bonita, que es guapa, o que es bonito, que es guapo, somos amigos. Pero si usted dice algo, oye, nuestro carácter es muy difícil. Es un verdadero enemigo para nosotros. Entonces el Señor tiene sus maneras de trabajar con nosotros, de meternos en el esmeril, de hacernos esperar, permitir que venga la enfermedad, que vengan crisis económicas para quebrantarnos, para traernos de vuelta a la cruz de Cristo y encontrar satisfacción solo en Él. Solo en Él. Digo una vez más, hermanos, un diploma, dinero, juventud, amor, familia, no llena, no sacia, no llena el corazón y el alma. Solo Cristo Jesús. Debemos recordar entonces en esta demora con propósito de Jesús, se demoró 2 días más. Señor, pero Jesús no fue medio pesadito. Él ya sabía que estaba muerto. Pero ¿por qué no se adelantó cuando dijo, Señor, el hermano a quien ama está enfermo? Voy al tiro, o voy a decir la voz de aquí. No, él fue. Ya. No prometió nada. Y fue y se quedó 2 días más. Y a veces uno dice, Señor, he orado tanto, he suplicado tanto, y parece que nada, que no va a pasar nada. Pero Dios trabaja en el tiempo. Conocí a una hermana muchos años atrás que vivía rogando por su familia, vivía clamando por sus hijos. Ella murió y no se convirtieron, pero se convirtieron después. Tenemos que descansar en el Señor. Me gustaría ver a toda mi familia cristiana, pero eso está en tus manos, está en tus tiempos. Enséñame a descansar en ti. Incluso si Dios decide llevarnos antes con una enfermedad, decide llevarnos o llevar a uno de los nuestros. Yo no estoy hablando, hermanos, aquí de una realidad que nosotros no sabemos, porque aquí nadie nunca se ha enfermado. O nadie aquí ha tenido que dejar en una sepultura a un ser amado. Esto es parte de nuestra vida. Es parte de nuestro día a día, de los dolores producidos por la entrada del pecado. Pero por eso tenemos que aprender, cuando pasemos por eso, a confiar y descansar en el Señor. Porque Él tiene el control sobre todo. Él es soberano. Cuando Jairo le pidió ayuda, Él fue inmediatamente. En el caso del siervo noble, lo sanó a distancia. Pero aquí se demoró 2 días. En total fueron 4. Cuando llegó allá, Lázaro ya estaba en estado de putrefacción. Pero Él sabía lo que iba a hacer. Para manifestar su gloria como nunca antes. Y así, de una forma gloriosa, decidió ponerle punto final a su ministerio público. Porque después usted va a ver en el Evangelio de Juan, solo enseñanza para sus discípulos. Aquí se termina su ministerio público según el relato de Juan. Dios permite que a veces nos pasen cosas que nos sacan de las casillas para manifestar su gloria en nosotros. La ceguera de aquel hombre, del ciego, fue para la gloria de Dios. ¿Cuántos fracasos han sido permitidos por Dios
para llegar a un bien mayor? ¿Cuántos fracasos para un bien mayor? ¿Cuántas quiebras totales para después nuevamente volver a levantarnos? ¿Se acuerda usted de la venta de José a Egipto? ¿Cómo se dio eso? En medio a un secuestro, literalmente. Rechazo, odio, envidia de parte de sus hermanos. Llegó a la casa de Potifar y fue tentado por la mujer. Rechazó la tentación y fue a parar a la cárcel. Una cárcel terriblemente humillante. Y ahí estuvo por años. Las demoras de Dios. Pero cuando Dios lo saca para mostrar su plan. La propia cruz de nuestro Señor fue, humanamente hablando, un fracaso. Fue un fracaso según el punto de vista de los hombres. Pero del punto de vista de Dios fue la mayor demostración de la gloria de Dios. Tener a Cristo en la cruz fue la mayor demostración del poder de Dios. Por medio de esa cruz, nosotros tenemos ahora acceso libre al Padre Celestial. ¿Y sus enfermedades? ¿Y sus enfermedades para qué sirven? Si no es para quebrantarnos. Tiempo atrás años atrás, tenía un vecino. El hombre era gendarme. Imagínese usted cómo será la vida de un gendarme. Lidiar con bandidos. Cuidar a bandidos en la cárcel. Y a este hombre se le notaba que era gendarme. No estoy diciendo que todo gendarme es así, pero él en especial era así. El hombre caminaba como un camión. Choro, muy choro, arrogante, prepotente. Mandaba unos gritos, pensaba que era el general del barrio. Un hombre que a veces, yo era niño. Hola, ¿cómo estáis? Párate bien, pu. Anda derecho. Bueno, llegaba a dar miedo. Bueno, después yo crecí, me fui a estudiar. Cuando regresé, no es que me encuentro a este hombre en la iglesia, en una silla de ruedas, como un pollito, como un pollo. Y uno dice así, ¿quién lo vio y quién lo ve? Y ahora, cristiano. Las enfermedades también son usadas por Dios para trabajar el carácter de Cristo en nosotros. Incluso el propio fracaso de los discípulos en la noche de Getsemaní. ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando Jesús dice que oraba y las gotas de sudor eran como gotas de sangre? Y le dijo a los discípulos, ayudadme en la oración, porque estoy muy afligido. Iba a enfrentar la cruz. Oren por mí. Y él se retiró y fue a orar. Y cuando él vuelve, ¿en qué estaban los discípulos? En ferviente oración. Gracias a Dios, porque ese pasaje está. Porque ese cuadro me identifica a mí. Porque si no, yo estaría pensando, uy, yo creo que no soy cristiano. ¿Por qué? Porque cuando oro me quedo dormido. No, los discípulos también se quedaron dormidos. ¿Y usted se queda dormido, no? Bueno, como yo sé que voy a dormir, mejor no oro. Le saco al tiro a la cortada. No, hay que orar. Pero luchamos con un sueño nefasto. La carne se levanta con todo y dicen no, no, no. Y ahí estamos. ¿Qué voy a cocinar? Uy, tengo que ir a ver a mi mamá. ¿Qué estaba diciendo? De veras que estaba orando. Me imagino yo que de repente el Señor debe lanzar unas tremendas carcajadas así de vernos. Pero ahí tenemos el relato bíblico. Los discípulos no entendían ni jota
al Señor a veces, guardado de la levadura de los fariseos. Es que no trajimos pan. Les dijo varias veces, meteos estas palabras bien adentro de vuestros oídos. Porque Él sabía que, y no es que a nosotros nos pasa lo mismo, incluso estamos aquí y yo pensando que usted está colocando atención. Pero ¿quién va a ganar hoy en Argentina? Tenemos incluso registros en la Biblia que igual nos consuelan, porque nos identificamos. Todo es para su gloria. Ya para terminar, la misteriosa manera como Cristo guía a su pueblo. Dice la palabra que cuando pasaron 4 días, o sea, al tercer día, que Jesús se demoró un día para llegar a donde estaba Lázaro sepultado, le dijo, vamos otra vez a Judea. Hoy lo acaban de escapar de él porque lo querían apedrear. Y él dijo, vamos de nuevo allá. Es porfiado. Los discípulos dijeron, Rabí, ahorita los judíos procuraban apedrearte y nuevamente vas allá. Y nos falta, en la iglesia nos faltan esto. Vamos con Él, para que muramos también con Él. Tomás, el gemelo o mellizo, eso significa esa palabra dídimo, pero nadie sabe quién era el otro hermano. Vamos con él. Y este Tomás quedó conocido como el discípulo que tenía terrible dificultad en entender las cosas de Dios. Y que en una ocasión, en Juan, mostró devoción por el Señor. O sea, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, tenemos de todo. Tenemos personas como Marta y como María, si no también sería terrible, ¿no? Y hay que dar gracias a Dios por las Martas y las Marías que hay en la iglesia. Pero también tenemos a Tomás. De nuevo, y ya fuimos a evangelizar. ¿Y para qué de nuevo? Y orar. ¿Y para qué? A la gente no le gusta orar. Hagamos más encuentros de mujeres, de hombres, de niños, tortas, comida. Llamemos a gente. Me encantan las multitudes. Pero oración. 4 almas. Y a medio de morir saltando ahí, como que si quieren, no se quedan dormidos. Hay de todo en la viña del Señor. Sin embargo, Jesús le dijo, vamos a Jerusalén nuevamente. Los discípulos claramente no aprobaron lo que el maestro quería hacer, porque ellos no entendían lo que iba a ocurrir. Ellos no entendían que iban a ser testigos del mayor de todos los milagros que Jesús iba a hacer antes de partir de este mundo. Y es por eso que ellos reclaman. ¿Para qué vamos a ir de nuevo? Hay cosas que en nuestra vida no tienen sentido. Y yo no me voy a esforzar en explicar todo. Su papá se enfermó y se murió. Bueno, porque era la voluntad de Dios nomás. Y acéptela. Que así duele menos. No. Van a haber situaciones que uno se tiene que quedar callado y a veces, como dice la palabra, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Porque hay cosas que uno no entiende. No entiende. Pero el Señor sabe cómo guiar a su pueblo. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿por dónde lo condujo para llevarlo a la tierra prometida? ¿Por dónde? Por el desierto.
¿No había otro camino más cerca y mejor? Gaza. Gaza. Y se habrían demorado 3 meses. Los llevó por el desierto para probarlos. Se demoraron 40 años. Murieron todos los incrédulos. Hay cosas que nosotros no entendemos y también no necesitamos entenderlas. Si nuestro trabajo es confiar, es descansar, es no reclamar y ver la mano de Cristo en todo. En todo. Y ya debemos prepararnos, hermanos, porque pongámosle, de aquí a 10 años, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con usted, con su salud? Un cristiano verdadero dirá, ¿sabe qué? Lo que Dios haga con mi cuerpo. Lo que Él quiera. Lo que Él quiera. Solo no retire de mí su mirada, su gracia. Lo demás, sea la enfermedad, la decepción, la soledad, el rechazo, el hambre, el frío, la muerte, lo puedo soportar porque Cristo me fortalece. Puedo pasar por todo. Ahí tenemos las palabras de Pablo bien aplicadas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, puedo pasar por todo porque Cristo me fortalece. Y si Dios me saca a uno de mis seres amados, voy a estar preparado. Voy a estar preparado. Porque sé que es la voluntad de Dios. Y sé probablemente también que Dios no va a resucitar a mi madre. No la va a resucitar. Pero Él me va a dar la fuerza para poder enfrentar el dolor, el luto, confiando en su gracia y en su misericordia. Es por eso que este relato, hermano, es tan cercano a nosotros, porque nos habla de enfermedad, nos habla de dolor, nos habla de muerte, nos habla de luto. ¿Y cómo lo enfrentaron ellas? ¿Y cómo Jesús trató de estas hermanas? 5 preguntas rápidas para todos nosotros. ¿Usted ha sido en algún momento tentado a cuestionar el proceder de Dios? Eso lo hace la incredulidad. Me veo tentado a cuestionar el proceder de Dios. Segundo, usted ha visto cómo generalmente Dios hace más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Porque Marta y María pensaron lo que iba a ocurrir, ¿o no? ¿Se les pasó por la cabeza? Incluso más adelante, cuando Jesús llega a la aldea y aparece Marta y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría fallecido. Jesús le dijo, el que cree, tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar, pero en el último día. Ella no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Jesús la sorprendió. Usted ha visto entonces, hermano, usted que ama a Cristo y es amado por Cristo, cómo Dios a veces nos sorprende, incluso a veces nos da cosas, beneficios que ni siquiera lo hemos pedido. Es pura gracia, puro favor, pura misericordia. 3. ¿Hacia dónde corre usted de la aflicción? Consulta con un psiquiatra. Consulta con un psicólogo. Pastillas. ¿Es así la cosa? ¿A dónde corre? ¿Hacia dónde corre usted en el día que se mueve el piso? Repito, en las enfermedades uno no dice, voy a dormir. Total, el Señor sabe. La enfermedad nos golpea. Una crisis económica. El Señor va a mandar a alguien. Le va a tocar el corazón a alguien y me va a traer una ayuda. No somos inmunes a eso. Eso nos muele. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos?
¿Hacia dónde corremos en la aflicción? Que no vaya a ser que usted esté resentido con Dios. Porque a veces esos periodos pueden durar meses y años. Cuarto, Cristo lo era todo para esta familia en particular. Jesús pasaba a Jerusalén y de vuelta pasaba a Betania. Quedaba a 2 kilómetros, 700 metros. Esta aldea donde vivían estas hermanas. Y Jesús se quedaba allí. Y estas hermanas se deleitaban en recibirlo, en atenderlo. Jesús tal vez en algún momento le dijo a Marta con esas palabras: Marta, Marta, oye, yo no he venido a comer. Mi mayor necesidad no es comer, es estar con ustedes. Esa familia era amada por Cristo y Cristo amaba a esa familia y la familia lo amaba a Él. Esto también se aplica a nosotros, hermanos. ¿Amamos a Cristo? Amamos a Cristo, ¿no? Cuando los últimos pestañazos antes de dormir, ¿en qué pensamos? Estamos ahí: dame un corazón puro, dame un corazón limpio, saca de mí el enojo, saca de mí la ira, lléname de tu espíritu, ojalá me levante lleno de gracia. ¿Esas son sus súplicas? ¿Cuáles son los mayores anhelos de nuestra alma? ¿Es parecernos más con Cristo? ¿Eso cambia nuestro día? ¿O de repente así como una inyección absurda? Si yo fuera rico, si yo me ganara un premio de 4.000 millones de pesos. ¡Wow! Y anda todo el día pensando: me compraría una casa, haría esto, construiría un templo, construiría una casa pastoral para que el pastor no ande ni para acá ni para allá y lo tengamos ahí. Haría esto. ¿Cuáles son sus mayores anhelos? Mi mayor anhelo: me gustaría ser piadoso, me gustaría conocer la Biblia, me gustaría ser como Bunyan, que le pinchaban una vena y se leían versículos bíblicos en vez de sangre. Tenía la Biblia metida en el alma. ¿Cuáles son sus mayores anhelos? Me imagino que no deben ser: quiero tener un cuerpo, este peso, ¿cuándo será que voy a bajar de nuevo de peso? Cuando era joven. ¿Cuáles son sus mayores anhelos? Marta y María era Cristo. Y este debe ser nuestro mayor gozo en esta vida. Y debemos conocerlo a tal punto de que tengamos un anticipo de la gloria. Nada mejor como soñar: oh Dios, ¿cómo sería yo? ¿Cómo sería yo si fuese lleno del Espíritu Santo? Se me iría la timidez, se evaporaría este cristianismo superficial, pálido. Se quedaría por allá, por las tantas a kilómetros, su pasión por el fútbol y su equipo. La política. Cristo. Quiero ser más como Cristo. Y la última pregunta, dije que eran 5. Usted que ya es viejo aquí en este santo camino, ya tienes unos par de años en el Evangelio. ¿Usted ya aprendió a descansar en Cristo, no? ¿O todavía se le sube la leche de la ansiedad? Y sin darse cuenta, ya está angustiado, agobiado, nervioso. Y eso mata. Eso no se extrae la energía, no se extrae la vitalidad. Y al final del día uno pregunta: oye, ¿y valió la pena andar ansioso, no?
¿Y pudiste cambiar algo, no? Con tu ansiedad. Nada. Es un engaño, es un embuste. Entonces usted que ya tiene su par de años en el Evangelio, ¿ya aprendió a confiar en Dios? Que se demore todo lo que quiera. Desde que esté en sus manos. Desde que tenga su mirada. Todo estará bien para mí. Aprendió a confiar en Cristo y en la cruz de Cristo, es bella, hermosa, gloriosa para tu fe, para tu alma. Que así sea, hermanos, y que podamos aprender con este relato de Juan, cómo es maravilloso poder estar sometido y depender de Cristo. En la enfermedad, en la muerte, en el hambre, en la soledad, en el dolor, en todo, incluso también en la alegría y en las bendiciones. Confiar en Cristo. Si estoy en sus manos, todo estará bien conmigo. Apenas oren por mí. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que la puedas aplicar a nuestro corazón. Nos abra los ojos, el entendimiento. Nos quebrantes, Señor, para que sea la vida o la muerte lo que tú hayas preparado para nosotros. Podamos descansar en ti, Señor, y confiar plenamente en tu soberanía y en tu voluntad. Sabemos que tú eres bueno, nos amas como nadie nos puede amar. Que aprendamos a descansar en ti y a confiar en tu misericordia. Te damos toda la gloria, la alabanza, la adoración y la gratitud. Por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.